Desaparecí por 10 años y cuando regresé quedaron en shock. Cuando crucé la puerta nadie gritó mi nombre. Mi hijo se quedó pálido, como si hubiera visto un fantasma. Mi nora dio 2 pasos hacia atrás, llevándose la mano al pecho, y mi hija soltó, casi sin voz. No, no puede ser. Durante unos segundos nadie se movió, nadie se acercó, nadie me abrazó. Mi hijo fue el primero en reaccionar, no con alivio, con incredulidad. «Papá, ¿eres tú? ¿De verdad eres tú?» Su voz temblaba. Había miedo en sus ojos. «Esto no puede estar pasando», dijo mi hija temblando. «Justo ahora, no». Como si mi regreso fuera a arruinar algo que ellos ya habían puesto en marcha. Entendí entonces que mi regreso no era una buena noticia. Pero para entender cómo llegamos a este momento, tenemos que volver al día en que empecé a dejar de existir para ellos. Antes de continuar, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Mi nombre es José Antonio. 60 años tenía cuando todo empezó a cambiar, aunque en ese momento no me di cuenta de que ya estaba desapareciendo. Vivía en una casa cómoda en Coyoacán, una propiedad de 200 metros cuadrados que compré muchos años atrás y que ya estaba completamente pagada. Tras años de servicio y trabajo en el gobierno, pude terminar de pagarla con disciplina y sacrificio. Mi pensión mensual me daba 18,000 pesos mensuales, porque me retiré con plaza y años de servicio en el gobierno. Suficientes para vivir con dignidad y hasta ayudar cuando hacía falta, porque yo siempre ayudaba. Esa era mi función. Jorge, mi hijo, tenía 32 años y trabajaba en una empresa de logística. Ganaba bien, o eso decía. Pero cada mes había algo: la colegiatura de los niños, una reparación del coche, un gasto imprevisto. Yo entendía, la vida en la Ciudad de México es cara, por eso nunca me quejé cuando me pedía prestados 3,000, 5,000, hasta 8,000 pesos. «Te los devuelvo el viernes, papá». El viernes nunca llegaba, pero yo no cobraba. Para eso están los padres, ¿no? Claudia, mi hija, vivía en Polanco con su esposo. Arquitecta exitosa, según sus propias palabras. Cada vez que la veía, me hablaba de proyectos millonarios, clientes importantes, viajes a Cancún y Los Cabos. Pero cuando nos reuníamos en mi casa, siempre dejaba que yo pagara la comida. «Es que traigo puras tarjetas, papá. Ahorita no cargo efectivo». Brenda, la esposa de Jorge, era otro tema. Siempre amable, siempre sonriente, pero con esa sonrisa que te hace sentir pequeño. Me llamaba suegro, con un tono que sonaba más a tolerancia que a cariño. Un domingo, mientras comíamos en mi casa, Jorge comentó que estaba pensando en cambiar de auto. «¿No que el Tsuru todavía sirve?», pregunté. Brenda soltó una risita. «¡Ay, suegro! El Tsuru ya es de museo. Además, Jorge necesita algo más presentable para su trabajo». «¿Presentable?», repetí. «Ese coche tiene todo pagado. No hay adeudos». «Claro, papá», intervino Jorge. «Pero ya tiene 18 años. Cada mes le meto algo. Sale más caro mantenerlo que comprar uno nuevo». Claudia, que estaba viendo su celular, levantó la vista. «Jorge tiene razón. A veces aferrarse a lo viejo sale más caro». Nadie me preguntó qué opinaba realmente. Nadie esperó mi respuesta. La conversación siguió como si yo no hubiera hablado. Así eran las comidas. Yo ponía la mesa, compraba el pollo rostizado de 150 pesos, servía las aguas frescas y escuchaba cómo mi familia planeaba su vida sin pedirme consejo. Una tarde de miércoles, Brenda llegó a mi casa sin avisar. «Suegro, qué bueno que lo encuentro. ¿Me puede prestar su tarjeta? Es que se me olvidó la mía y tengo que hacer unas compras en el súper». «¿Cuánto necesitas?», pregunté, sacando mi cartera. «No, no se preocupe. Mejor me presta la tarjeta y yo voy». «Así usted no tiene que salir». Le di la tarjeta.
Regresó 3 horas después con 6 bolsas del supermercado. Gracias, suegro. Le compré unas cositas también para que vea que me acuerdo de usted. Revisé después. El total fue de 4,200 pesos. Las cositas para mí fueron un cartón de huevo y un paquete de tortillas. No dije nada. Nunca decía nada. Los sábados, Jorge pasaba a dejar a sus hijos mientras él y Brenda iban al cine o a comer. Mateo, de 6 años, y Sofía, de 9, llegaban corriendo, me abrazaban, me contaban sus cosas. Aunque con Sofía, que ya entraba a la adolescencia, cada vez era más difícil. Prefería quedarse con sus amigas que venir a casa del abuelo. Pero Mateo siempre venía. Esos momentos con él eran los únicos en los que me sentía necesario de verdad. Abuelo, ¿me enseñas a arreglar la bicicleta? Abuelo, ¿me haces un avión de papel? Con él yo todavía era alguien. Pero cuando Jorge regresaba a recogerlo, ni siquiera entraba a la casa. Mateo, vámonos. Tu abuelo ya debe estar cansado. Yo no estaba cansado, pero él ya había decidido por mí. Una noche, después de que todos se fueron, me senté en el sillón de la sala. La casa quedó en silencio. Olía a pinol y a café recalentado. Afuera se escuchaban los ladridos de los perros del vecino. Miré las fotos en la pared. Mi graduación militar. Mi esposa, que murió hace 8 años. Mis hijos de pequeños, cuando todavía me miraban con admiración. En algún momento dejé de ser su padre y me convertí en su recurso. El problema no era el dinero, nunca fue el dinero. El problema era que yo había aceptado un lugar en sus vidas donde mi voz ya no importaba, donde mi presencia era útil pero no significativa. Y lo peor de todo es que yo mismo lo permití. Aquella noche escuché una frase que no estaba dirigida a mí, pero que lo cambió todo. La frase que escuché esa noche llegó desde la cocina, mientras yo terminaba de recoger los platos. Jorge y Brenda estaban en el comedor, creyendo que yo no los oía. «Tu papá debería actualizar esta casa», dijo Brenda. «Todo está tan antiguo». «Ya sabes cómo es», respondió Jorge con un tono cansado. «Tiene sus ideas y no hay forma de cambiarlas». Dejé el plato en el fregadero con más fuerza de la necesaria. El sonido del vidrio contra el acero resonó en la cocina vacía. No dije nada. Sequé mis manos con el trapo de cocina y salí por la puerta trasera hacia el pequeño patio donde tenía mis herramientas. Al día siguiente era viernes. Claudia llegó sin avisar, como siempre. «Papá, necesito que me cuides a los niños el sábado. Tengo una junta importantísima con un cliente». «¿El sábado?», pregunté. «Iba a ir al médico. Tengo cita para el chequeo de la presión». «Ay, papá, pero eso lo puedes cambiar. Mi junta no. Es con un inversionista extranjero. Si pierdo esta oportunidad, pierdo el contrato. Llevo 2 meses esperando esa cita», expliqué. «En el ISSSTE no es fácil conseguir hora con el cardiólogo». Claudia suspiró, como si yo estuviera siendo difícil a propósito. «Está bien, papá. No te preocupes. Le voy a pedir a la vecina que me haga el favor». Cancelé la cita. El sábado, mientras los nietos jugaban en la sala, recibí una llamada de Jorge. «Papá, te tengo una noticia. Me ofrecieron un puesto mejor en Querétaro». Eso dijo. Pero lo que yo no sabía es que ni siquiera era seguro. Dependía de un crédito que él aún no tenía. «¿Querétaro?», repetí. «Eso está a más de 2 horas». «Sí, pero es una gran oportunidad. Mejor sueldo, prestaciones, todo». «¿Y cuándo pensabas decirme?». «Te lo estoy diciendo ahora, papá. Ya tomaste la decisión», dije. No como pregunta, sino como constatación. «Bueno, sí. Es que no había nada que discutir. Es lo mejor para mi familia». Colgó 5 minutos después. No preguntó cómo estaba yo. No preguntó si necesitaba algo. Simplemente colgó porque tenía otra llamada. Las semanas siguientes fueron iguales. Cada conversación me recordaba que mi opinión ya no tenía peso. Un martes, Brenda apareció en mi puerta con una carpeta en la mano.
Suegro, qué bueno que está. Mire, encontré unos folletos de residencias para adultos mayores. Están padrísimas. Tienen actividades, enfermeras, todo incluido. Tomé los folletos. Papel brillante. Fotos de ancianos sonriendo en jardines perfectos. Letras grandes que decían, vive con dignidad y compañía. ¿Por qué me traes esto?, pregunté. No, es solo información. Para que vaya pensando. Es que, con Jorge mudándose a Querétaro, no vamos a poder estar tan al pendiente de usted. Y esta casa es muy grande para una sola persona. No necesito que estén al pendiente, yo me cuido solo. Claro, suegro, no digo que no, pero mire estos lugares. Aquí dice que organizan bailes, manualidades, excursiones. Estaría acompañado. Estoy acompañado, respondí. Tengo a mi familia. Brenda sonrió, pero fue una sonrisa triste, como si yo fuera un niño que no entiende la realidad. Piénselo, ¿sí? Dejó los folletos sobre la mesa del comedor. Se quedaron ahí durante días, recordándome que para ellos yo ya era un problema logístico. El domingo siguiente organizaron una comida en casa de Claudia. Llegué puntual, como siempre. Toqué el timbre 3 veces antes de que alguien abriera. «Papá, pasa», dijo Claudia con el celular pegado a la oreja. «Están todos en el jardín». Atravesé la sala. Muebles blancos, pisos de mármol, cuadros abstractos que costaban más que mi pensión de 6 meses. Todo impecable, todo frío. En el jardín estaban Jorge, Brenda, el esposo de Claudia y 2 parejas que no conocía. «Miren, llegó mi papá», anunció Claudia, como si yo fuera una mascota. «Papá, ellos son Ricardo y Fernanda, y ellos son Luis y Mónica, amigos del trabajo». Me saludaron con cortesía educada, esa cortesía que usas con extraños que no te interesan. La conversación giró alrededor de inversiones, propiedades, un viaje a Europa que estaban planeando. Yo me senté en una silla de mimbre con un plato de botanas que nadie había ofrecido servirme. En algún momento, Ricardo contó un chiste sobre un anciano que confundió el freno con el acelerador. Todos rieron. Brenda añadió, «Por eso yo digo que después de cierta edad deberían quitar las licencias. Es un peligro para todos». Miré a Jorge. Esperaba que dijera algo, pero él solo asintió, tomando un trago de su cerveza. «Mi papá maneja perfecto», dijo Claudia, como defendiéndome. «Aunque ya le dije que si necesita que lo lleve a sus citas, no hay problema. Para eso estamos. No necesitaba que me llevaran. Mi vista estaba bien, mis reflejos también. Pero nadie preguntó eso. La comida terminó a las 6 de la tarde. Me levanté para despedirme. «¿Ya te vas, papá?», preguntó Jorge. «Pensé que te quedarías más. Tengo cosas que hacer en casa». «¿Qué cosas?», preguntó Brenda con genuina curiosidad. No respondí, porque no había forma de explicarles que prefería estar solo en mi casa que acompañado en la suya. Esa noche, acostado en mi cama, escuché el sonido de los camiones pasando por Insurgentes. La luz de la calle se colaba por la ventana, dibujando sombras en el techo. Recordé cuando Jorge tenía 10 años y se cayó de la bicicleta. Vino corriendo hacia mí, llorando, con la rodilla raspada. Yo lo cargué, limpié su herida, le dije que los hombres fuertes lloran cuando duele, pero se levantan después. Me miró como si yo fuera el hombre más sabio del mundo. ¿En qué momento dejé de serlo? No me dolió lo que dijeron, me dolió entender que ya no me veían como padre. El primer día del mes siempre fue sagrado para mí, día de pensión. 18,000 pesos que llegaban puntuales a mi cuenta porque la tenía domiciliada desde hacía años. Dinero que gané con 30 años de servicio, con madrugadas en el cuartel, con misiones que me alejaron de mi familia cuando mis hijos eran pequeños. Ese dinero era mío, pero dejó de serlo sin que yo me diera cuenta. El martes 3 de marzo, 2 días después de que cayera mi pensión, Jorge llegó a la casa con una bolsa de pan dulce.
Te traje conchas, papá, las que te gustan de la panadería de don Raúl. Gracias, hijo. Oye, papá, dijo como quien no quiere la cosa, ¿me puedes prestar 6,000 pesos? Es que se descompuso la lavadora y Brenda ya habló con el técnico. Dice que sale como en 8,000 con la reparación. Pero si le doy un adelanto me hace un precio, 6,000 pesos, 1/3 de mi pensión. ¿Para cuándo me los devuelves? La quincena que entra, sin falta. Te lo juro, papá. Fui al cajero esa misma tarde. Saqué los 6,000 pesos en billetes de 500. Jorge los guardó en su cartera sin contarlos, como si ya fueran suyos. La quincena pasó, luego otra, luego el mes completo. Cuando le pregunté, 3 semanas después me dijo, «Ay, papá, perdón, se me juntaron los gastos, pero te pago en cuanto cobre el bono anual, a más tardar en mayo». Mayo llegó y se fue. El 15 de abril, Claudia me llamó. «Papá, necesito un favor enorme. Me están cobrando la colegiatura de Sebastián y el banco me bloqueó la tarjeta por no sé qué tema de seguridad. ¿Me puedes transferir 12,000 pesos? Te los regreso mañana mismo». 12,000 pesos, 2/3 de mi pensión. «Claudia, es que Jorge también me debe desde marzo». «Papá, es la colegiatura de tu nieto. No puedo dejarlo sin estudiar. Además, yo sí te pago. No soy como mi hermano. Hice la transferencia desde la aplicación del banco. Vi cómo el saldo de mi cuenta bajó de 19,800 pesos a 7,800. Claudia me mandó un mensaje. «Gracias, papá. Eres el mejor. Te amo». Nunca me devolvió el dinero. Mayo fue peor. Brenda llegó un sábado por la mañana. Traía una bolsa del mercado con jitomates y cebollas. «Suegro, le traje verdura. Vi que estaba en oferta y me acordé de usted». «Gracias, Brenda». «Ay, suegro, aprovechando que está aquí, ¿me puede prestar su tarjeta? Es que voy a pasar al Chedraui y la mía no tiene fondos hasta el lunes. Solo voy por unas cositas». Le di la tarjeta. Regresó 4 horas después. «Listo, suegro. Aquí está su tarjeta. Le compré su atún y sus galletas Marías para que vea que me acuerdo. Revisé el estado de cuenta por internet esa noche. La compra fue de 5,300 pesos. El atún y las galletas sumaban 180. Lo que más me dolió fue ver la lista de productos. Vinos, quesos importados, cortes de carne, cosas que yo nunca compraba. Le marqué a Jorge al día siguiente. «Hijo, necesito hablar contigo sobre lo de tu esposa». «¿Qué pasó, papá?» «Brenda me pidió la tarjeta para unas cositas y gastó más de 5,000 pesos. Yo solo le pedí unas cositas». Hubo un silencio incómodo. «Bueno, pues son las cositas del súper, papá. No es para tanto. Además, tú sabes que nosotros también te ayudamos. El otro día fui a revisar tu tinaco. Jorge, no es lo mismo». «Ay, papá, no conviertas esto en un problema. Luego hablamos, ¿va?». Colgó. Me quedé mirando el teléfono en mi mano. La forma en que minimizó mi queja me dolió más que el dinero gastado. Yo, que pagué la universidad de mis 2 hijos. Yo, que les compré sus primeros coches. Yo, que les di el enganche de sus departamentos cuando se casaron. El 28 de mayo, mientras tomaba café en la cocina, llegó un mensaje de Claudia. «Papá, urge, necesito que me deposites 8,000 pesos. Se rompió el calentador de la casa y el plomero no acepta tarjeta. Es urgente, te los pago el viernes». Miré mi cuenta. Quedaban 11,000 pesos. Faltaban 4 días para que cayera la nueva pensión. Le respondí: «Hija, no tengo. Todavía no me paga los 12,000 de abril». Tardó 2 horas en contestar. «Papá, ¿en serio me vas a dejar así? Estamos sin agua caliente. Los niños se están bañando con agua helada. Pero bueno, ya veo que tu dinero es más importante que tu nieto». Sentí un nudo en el estómago. Esa sensación de culpa que te carcome, aunque sabes que no hiciste nada malo. Le transferí los 8,000 pesos. Esa noche, mientras cenaba un pan con frijoles porque ya no me alcanzaba para más, saqué una libreta vieja que tenía en el cajón del escritorio.
Empecé a anotar. Jorge desde marzo, más de 20,000 pesos en total. Claudia, casi 30,000 pesos en total. Brenda, más de 10,000 pesos en compras del súper. Total, más de 60,000 pesos en menos de 3 meses. Más de 3 meses y medio de mi pensión y ni un solo peso devuelto. Cerré la libreta y la guardé en el cajón, debajo de unos documentos viejos. No era la primera vez que hacía cuentas, pero sí era la primera vez que las veía escritas, todas juntas, como evidencia de algo que yo no quería aceptar. El problema no era que pidieran prestado, el problema era que dejaron de pedir. Simplemente tomaban, y yo simplemente daba, porque eso es lo que hacen los buenos padres, ¿verdad? Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Afuera, la calle estaba vacía. Un perro husmeaba en la basura de la esquina. El foco del poste parpadeaba a punto de fundirse. Recordé algo que mi padre me dijo cuando cumplí 18 años. El respeto no se hereda, José Antonio, se gana cada día. En ese momento no le di importancia. Esa noche revisé mis cuentas y entendí que el problema no era el dinero, pero todavía no estaba listo para irme. Todavía tenía la esperanza de que algo cambiara. Hay palabras que no están destinadas a tus oídos, pero que una vez escuchadas cambian todo para siempre. Era un domingo de junio, caluroso, con ese aire pesado que huele a pavimento caliente y a comida recalentada. Había invitado a comer a mis hijos, como cada tercer domingo del mes. Costumbre que yo mantenía aunque ellos ya no parecían valorarla. Compré 2 pollos rostizados en el súper, arroz rojo, frijoles charros y tortillas recién hechas. Gasté 340 pesos. Dinero que ya no me sobraba, pero que seguía invirtiendo en momentos que cada vez me llenaban menos. Jorge y Brenda llegaron a las 3 de la tarde. Claudia mandó mensaje diciendo que llegaría tarde, que tenía una comida de trabajo. «Papá, se ve rico todo», dijo Jorge, sentándose directo a la mesa sin ofrecer ayuda. Brenda se quedó en la sala revisando su celular. «Suegro, ¿tiene agua mineral? Es que el refresco me cae pesado. No tenía, nunca compraba agua mineral». Pero no dije nada. Comimos casi en silencio. Jorge hablaba de su trabajo, del tráfico, de lo caro que estaba todo. Brenda asentía picoteando el pollo como si le diera asco. «Esto está muy condimentado», comentó ella. «A los niños no les va a gustar». Los niños no estaban. Los habían dejado con la mamá de Brenda. Después de comer, Jorge prendió el televisor. Brenda se fue al baño. Yo recogí los platos y los llevé a la cocina. Mientras lavaba, los escuché hablar en la sala. Al principio no presté atención, pero una frase de Brenda hizo que me detuviera. «¿Le vas a pedir o no?» «Todavía no, Brenda. Acabo de comer». «Es que siempre dices lo mismo. Luego se hace tarde y no le pedimos nada. Para eso venimos, ¿no?» Cerré la llave del agua. El silencio en la cocina amplificó sus voces. «No es tan fácil», respondió Jorge con tono incómodo. «Mi papá últimamente está raro. Como más difícil». «Difícil si siempre dice que sí. Nada más hay que saber pedirle. Mira, yo le pido la tarjeta y tú le pides el efectivo. Así no siente que es mucho». Mi mano soltó el plato. Cayó en el fregadero con un golpe seco que resonó en toda la cocina. «¿Escuchaste eso?», susurró Brenda. «Es mi papá lavando. Relájate». Respiré hondo. Conté hasta 10. Sequé mis manos con el trapo lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «De verdad no entiendo por qué te pones así», continuó Brenda. «Tu papá tiene su pensión y no gasta en nada. Vive solo, no sale, no viaja. ¿Para qué quiere tanto dinero?» «Brenda, por favor». «No, Jorge, en serio. Nosotros sí tenemos gastos reales. Los niños, la casa, el coche. Él solo tiene que comer y pagar luz. Total, él siempre está. No es como que vaya a desaparecer. Total, él siempre está». Esas 5 palabras cayeron sobre mí como cemento fresco. «Además», agregó Brenda, «cuando se muera,
Todo va a ser tuyo y de Claudia. Entonces, ¿cuál es el problema de que nos ayude ahora que estamos batallando? Me apoyé en el lavabo. Sentí como el frío del acero atravesaba mi palma sudada. No hables así, dijo Jorge, pero sin convicción. Ay, amor, no seas dramático. Solo digo la verdad. Tu papá ya vivió, ya tuvo su vida, su carrera, todo. Ahora le toca apoyar a su familia. Ya nos apoya. Sí, pero podría apoyar más. Mira a Claudia, ella sí sabe cómo sacarle provecho. El otro día me contó que le pidió 15,000 pesos para no sé qué y tu papá ni preguntó. Fueron 12,000, corrigió Jorge. Y era para la colegiatura. ¿Ves? Ni tú sabes. Porque tu papá no lleva control. Por eso digo que deberíamos hablar con él. Que nos dé una cantidad fija cada mes, algo organizado. No creo que acepte, pues lo convencemos. Le decimos que es para los nietos, que queremos ponerles un fondo de ahorro. Tu papá se derrite con los niños, ya verás que dice que sí. El refrigerador zumbaba a mi lado. El reloj de la cocina marcaba las 4:32. Afuera, un niño gritaba jugando en la calle. Todo seguía normal, todo menos yo. Salí de la cocina caminando despacio. Crucé el pasillo. Ellos no me vieron hasta que estuve en el marco de la puerta. Jorge levantó la vista. Sus ojos se abrieron un poco más de lo normal. «Papá, ¿ya terminaste?» «Sí», respondí. «Ya terminé». Brenda me miró tratando de descifrar si había escuchado algo, pero su rostro se mantuvo tranquilo, confiado, segura de que su conversación había sido privada. «Suegro, ¿tiene café?» Se me antojó un cafecito. «No», dije. «Se me acabó». Mentira. Tenía un bote nuevo de Nescafé en la alacena, pero no iba a servirle café a alguien que planeaba sacarme provecho. «Bueno, no importa», dijo ella, volviendo a su celular. Jorge encendió un cigarro. Nunca fumaba en mi casa. Era una regla que él mismo conocía, pero ese día lo hizo como si ya nada importara. «Papá, ¿te acuerdas de mi amigo Leopoldo? El que trabajaba contigo en el cuartel». «Sí, me acuerdo. Dice que te ha marcado y no le contestas». «He estado ocupado». «¿Ocupado en qué, papá, si no haces nada?» Ahí estaba, la confirmación. Para ellos yo no hacía nada. No tenía vida propia. No tenía pensamientos, planes o deseos más allá de servirles. Yo era un recurso, un cajero automático emocional y financiero. Y lo peor de todo es que ellos ni siquiera lo ocultaban bien. Claudia llegó a las 6 de la tarde. Entró con su risa escandalosa, saludando como si nada. «Perdón, perdón». La comida se alargó. «¿Quedó pollo?» «En el refrigerador», respondí. Se sirvió, comió parada en la cocina, me dio un beso en la frente y se fue. 10 minutos en total. Jorge y Brenda se quedaron hasta las 7. Antes de irse, Jorge me abrazó. «Papá, gracias por la comida». Estuvo rica, no dije nada. Cuando cerraron la puerta me senté en el sillón de la sala. La casa olía a pollo, a cigarro y a algo que no podía identificar, pero que se sentía como traición. Las palabras de Brenda seguían rebotando en mi cabeza. «Total, él siempre está». Agarré el control remoto, lo sostuve en mi mano, luego lo dejé en la mesa sin encender el televisor. El silencio era mejor. El silencio me dejaba pensar. En ese momento entendí que, si seguía ahí, nada iba a cambiar. La decisión más importante de mi vida la tomé un martes de septiembre, mientras veía cómo el polvo flotaba en un rayo de sol que entraba por la ventana. Habían pasado 3 meses desde aquella conversación que escuché en junio. 3 meses en los que seguí dando, seguí cediendo, seguí siendo invisible. No hubo drama, no hubo lágrimas, solo claridad. Esa claridad que llega cuando finalmente aceptas una verdad que llevas meses evitando. Los días siguientes hice lo que sabía hacer mejor: planear en silencio. En el ejército aprendí que las mejores operaciones no se anuncian, se ejecutan, y que la diferencia entre un soldado y un héroe no está en la fuerza, sino en la preparación.
Así que me preparé. Primero, abrí una cuenta nueva, lejos de mi rutina de siempre. Transferí 7,000 pesos, una cantidad que no llamaría la atención en mi estado de cuenta, pero suficiente para empezar. Cada mes, cuando caía mi pensión, transfería 3,000 pesos a esa cuenta nueva. Pequeñas cantidades, constantes, invisibles. Jorge seguía pidiendo préstamos. Brenda seguía usando mi tarjeta. Claudia seguía mandando mensajes de emergencias. Pero yo había cambiado algo fundamental. Dejé de esperar que me devolvieran el dinero, porque finalmente entendí que nunca fue un préstamo. Era un impuesto por existir. Una tarde de agosto, mientras organizaba mis documentos, encontré el número de Leopoldo. Leopoldo Márquez había sido mi compañero en el cuartel durante 15 años. Un hombre de palabra, de esos que ya no abundan. Nos habíamos distanciado después de mi retiro, no por problemas, sino por esa distancia natural que crea la vida cuando cada quien toma su camino. Le marqué, contestó al tercer timbrazo. José Antonio, hermano, ¿cuánto tiempo? Pensé que ya te habías olvidado de mí. Nunca, Leopoldo. ¿Cómo has estado? Aquí, sobreviviendo. Ya sabes cómo es esto. ¿Y tú? ¿Cómo está la familia? Bien, mentí. Oye, ¿te acuerdas de aquella vez en Chiapas cuando tuvimos que movernos sin avisar? Hubo una pausa. Leopoldo entendió que no era una llamada casual. Me acuerdo perfectamente. ¿Necesitas algo, hermano? Necesito verte. Puedes el jueves, donde tú digas. Nos vimos en un café de la Roma, lejos de mi casa, lejos de cualquier lugar donde mis hijos pudieran encontrarnos. Leopoldo llegó con el mismo porte militar de siempre, aunque ya tenía el pelo blanco y más arrugas alrededor de los ojos. Nos abrazamos como lo que éramos, hermanos de trinchera. Te ves cansado, José Antonio. Estoy cansado, admití. Pedimos café. Esperé a que el mesero se alejara antes de hablar. Leopoldo, voy a desaparecer de sus vidas. Voy a cortar todo contacto directo con ellos. No se sorprendió. Tampoco preguntó por qué. Solo me miró, esperando que continuara. Fue porque entendí que, estando ahí, nada iba a cambiar. ¿Tu familia? Mi familia es la razón. Le conté todo. Las conversaciones que no debía escuchar. El dinero que nunca regresaba. La forma en que me habían convertido en un mueble útil, pero no valioso. Leopoldo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró hondo. ¿Y a dónde vas a ir? Tengo un plan, dije. Voy a cambiar de ciudad y cortar casi todo contacto, pero necesito que seas mis ojos aquí, de vez en cuando, solo cuando algo importante pase. ¿Quieres saber cómo reaccionan? Quiero saber si de verdad me extrañan o si solo extrañan lo que yo representaba. Y si te necesitan de verdad. Me necesitaron de verdad durante toda mi vida, Leopoldo. Y ahora que yo podría necesitar algo de ellos, resulta que soy un estorbo. Un estorbo con chequera, pero estorbo al fin. Leopoldo apretó su taza de café con ambas manos. ¿Cuándo? Pronto, antes de que termine el año. ¿Les vas a avisar? No. Si les aviso, van a inventar razones para que me quede. Van a prometerme cambios que nunca van a cumplir. Y yo voy a ceder porque llevo toda una vida cediendo. ¿Y no te da miedo que piensen que te pasó algo? Me da más miedo quedarme y terminar pensando que nunca valí nada. Leopoldo asintió lentamente. ¿Qué necesitas de mí? Que cuando pregunten por mí, les digas que estoy bien. Nada más. No dónde estoy. No qué estoy haciendo. Solo que estoy bien. ¿Vas a seguir cobrando tu pensión? Sí. Es mi dinero. Lo gané. Pero va a llegar a una cuenta que ellos no conocen. Tengo mi pensión fija y mis cuentas en orden. Por eso puedo desaparecer sin depender de nadie. Leopoldo se recargó en el respaldo de la silla. Por un momento, pensé que iba a tratar de convencerme de que no lo hiciera, que iba a decirme que la familia es lo primero, que uno tiene que aguantar, que así son las cosas. Pero no lo hizo.
Tienes razón, dijo. A veces la única forma de que alguien valore lo que tiene es quitárselo. No lo hago por venganza, lo sé. Lo haces por supervivencia. Nos quedamos en silencio. A nuestro alrededor, la gente reía, discutía, vivía sus vidas normales, ajenos al hecho de que en esa mesa un hombre estaba planeando su propia desaparición. Una cosa más, dije sacando un sobre de mi bolsillo. Aquí está la dirección de mis hijos, sus teléfonos, sus trabajos. Todo lo que necesitas para mantenerte en contacto con ellos cuando sea necesario. ¿Para qué quieres que esté en contacto con ellos? Porque necesito saber si de verdad me extrañan o si solo extrañan lo que yo representaba. Leopoldo tomó el sobre. Lo guardó en su chamarra sin abrirlo. Hermano, espero que esto te dé la paz que buscas. Ya no busco paz, Leopoldo. Busco respeto. Y si no puedo tenerlo de ellos, al menos lo voy a tener de mí mismo. Pagamos la cuenta. Salimos a la calle. El aire olía a lluvia que no terminaba de caer. Nos despedimos con un abrazo largo, de esos que saben que no te verás pronto. Cuídate, José Antonio. Tú también. Mientras caminaba de regreso al metro, saqué mi celular. Tenía 3 mensajes. Jorge, papá, ¿me puedes depositar 2,000? Se fundió el refrigerador. Claudia, papi, necesito que me cuides a los niños el sábado. Brenda, suegro, tiene su tarjeta a la mano. Guardé el teléfono sin responder. Jorge nunca se fue a Querétaro. El plan se cayó antes de arrancar. 2 semanas después de anunciar su gran cambio, me llamó para decirme que lo habían pensado mejor y que era más conveniente quedarse. La verdad, supe después por Leopoldo, era que le rechazaron el crédito para el coche nuevo que necesitaba para ese trabajo. Sin mi ayuda como aval, el plan se cayó solo. Y así confirmé algo que ya sabía. Sin mi dinero, sus planes no funcionaban. A Leopoldo le dije solo una cosa. Si algún día preguntan por mí, diles que estoy bien. Me fui un viernes de octubre, antes del amanecer. No dejé carta, no dejé explicaciones. Me fui sin despedidas. Desaparecí de sus vidas por decisión propia, pero dejé todo en regla. Simplemente cerré la puerta de mi casa, subí a un taxi que me esperaba en la esquina y me fui. Renté un departamento pequeño en Cuernavaca, 45 metros cuadrados con vista a un jardín compartido. 5,000 pesos mensuales que pagaba puntual. Mi pensión llegaba a la cuenta nueva. Nadie sabía dónde estaba. Nadie excepto Leopoldo. Ese primer año fue el más duro. Después, el tiempo empezó a pasar como pasan las cosas que uno no puede controlar. Los primeros meses, Leopoldo me llamaba de vez en cuando, solo cuando algo importante pasaba. ¿Cómo vas, hermano? Tranquilo. ¿Ellos? Al principio te buscaron. Tu hijo pasó por tu casa varias veces. Tocó, nadie abrió. Dejó recados con el vecino. Después, dejaron de insistir. ¿Qué decían los recados? Que necesitaba hablar contigo, que le marcaras. Con el tiempo, dejaron de preguntar. ¿Te buscaron a ti? Todavía no. Meses después fue cuando finalmente me buscaron a través de Leopoldo. Jorge lo llamó un martes por la tarde. Oye, Leopoldo, ¿no has sabido de mi papá? No contesta el teléfono. Fui a su casa y parece que no ha estado ahí en semanas. Hablé con él hace unos días, mintió Leopoldo. Está bien. ¿Dónde está? No me dijo. Solo que estaba bien y que necesitaba tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Le pasó algo? No, que yo sepa. Solo dijo que necesitaba alejarse un rato. Hubo un silencio incómodo. ¿Te dejó algún número donde localizarlo? No, Jorge. Me dijo que él iba a hacer las llamadas cuando quisiera. Jorge colgó sin despedirse. Leopoldo me contó que Claudia lo buscó 2 semanas después. Fue a su casa sin avisar. Leopoldo, perdón por venir así, pero estoy desesperada. Mi papá desapareció. No sé dónde está. ¿Tú sabes algo? Solo que está bien, Claudia. ¿Hablaste con él? Sí. ¿Y qué te dijo?
que está bien, que necesitaba espacio. ¿Espacio de qué? ¿Nosotros le hicimos algo? Leopoldo me contó que se quedó callado, que Claudia interpretó ese silencio como una respuesta. «Fue por lo del dinero, ¿verdad?», preguntó ella. «Porque le pedíamos prestado, pero íbamos a pagárselo. Yo sí iba a pagarle». «No sé de qué hablas, Claudia». «Leopoldo, por favor, si hablas con él, dile que lo necesitamos, que lo estamos buscando. Se lo diré si me llama. Durante el primer año me llamaron 27 veces entre los tres. Dejaron mensajes de voz, algunos preocupados, otros molestos, otros directamente desesperados. Yo los escuchaba, pero no contestaba. Leopoldo me mantuvo informado solo de lo importante. Me contó que Jorge perdió su trabajo meses después de mi partida. Recorte de personal. Tuvo que aceptar un puesto con un sueldo 30% menor en otra compañía. Me contó que Brenda empezó a vender productos de belleza por catálogo, que organizaba reuniones en su casa cada 15 días, invitando a vecinas, tratando de compensar el ingreso perdido. Me contó que Claudia y su esposo tuvieron problemas, que él perdió un cliente importante y que tuvieron que vender el coche del año. Pero lo que más me impactó fue lo que Leopoldo me dijo en una llamada tiempo después. «José Antonio, tu hijo está endeudado». «¿Cuánto?» «No sé la cantidad exacta, pero sé que pidió un préstamo personal y que ahora está buscando otro para pagar el primero». «¿Y Claudia?» «Tuvo que sacar a los niños de la escuela privada. Los metió a una pública. No sentí satisfacción, solo una tristeza profunda. Con los años, las llamadas bajaron, de 27 a 12, de 12 a 5. Leopoldo me contó que dejaron de buscarlo con tanta frecuencia. «Creo que ya se acostumbraron», me dijo. «O dejaron de intentar». «¿Siguen teniendo problemas?» «Sí, Jorge está peleado con Brenda. Escuché que ella quiere divorciarse. Dice que él no es el hombre que creía». «¿Y Claudia?» «Claudia sigue a flote, pero apenas. Su esposo consiguió trabajo nuevo, pero ganan menos que antes. Después de un tiempo solo quedaron 2 llamadas por año, una en mi cumpleaños, otra en Navidad». Leopoldo me visitó en Cuernavaca ese diciembre. Trajimos cena de la fonda de la esquina, tamales oaxaqueños y atole de guayaba. «¿No te arrepientes?», me preguntó. «Todos los días», admití, «pero no de haberme ido. Me arrepiento de haber tardado tanto en hacerlo». «¿Extrañas algo?» «A mis nietos», sus voces. Mateo preguntándome cómo arreglar su bicicleta. «Ellos no tienen la culpa». «Lo sé, por eso sigo esperando». «¿Esperando qué?» «Que ellos entiendan lo que perdieron, no el dinero, a mí». Leopoldo asintió. Levantó su taza de atole. «Por la dignidad, hermano. Por la dignidad». Con el paso de los años, Jorge consiguió trabajo estable en otra empresa de logística. Brenda no se divorció, pero Leopoldo me contó que ya no parecían la pareja de antes. Claudia siguió adelante. Sus hijos crecieron. Se adaptaron a su nueva escuela. Y yo seguí en Cuernavaca, viviendo con lo necesario, sin lujos, pero sin deudas emocionales, hasta que un día todo cambió. Leopoldo me llamó un jueves. Su voz sonaba preocupada. «José Antonio, necesito contarte algo sobre Mateo». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasó?» «Tu nieto está en problemas, serios». «¿Qué tipo de problemas?» «Lo expulsaron de la secundaria. Se metió en una pelea. Le rompió la nariz a otro muchacho. No es la primera vez. Jorge y Brenda no saben qué hacer con él». Sentí un nudo en el estómago. «¿Y ellos me buscaron por esto?» Hubo una pausa. «No, no te han buscado, pero yo sí busqué a Mateo. Lo vi afuera de su escuela hace 2 semanas. Me reconoció. Me preguntó por ti». «¿Qué le dijiste?» «Le dije que estabas bien y él me dijo, mi abuelo sabe que lo necesito». Las palabras de mi nieto atravesaron algo en mi pecho que llevaba años congelado. «Leopoldo, yo no me fui por él, lo sé,
pero él está pagando el precio de tu ausencia. No es mi culpa que sus padres... No estoy diciendo que sea tu culpa, hermano. Solo te estoy diciendo lo que está pasando. Lo que hagas con esa información depende de ti. Colgamos. Me quedé sentado en el sillón de mi departamento durante horas. Mateo, el que más me necesitaba, era el que menos culpa tenía. Con el paso del tiempo, Leopoldo me mantuvo informado del progreso de Mateo, o mejor dicho, de su caída. Reprobó el año. Lo cambiaron de escuela, siguió metiéndose en problemas. Jorge y Brenda discutían constantemente sobre cómo manejarlo. El niño se volvió callado, agresivo, distante, y cada vez que Leopoldo lo veía, preguntaba por mí. Hasta que una década después llegó la noticia. Leopoldo me llamó en agosto. José Antonio, tengo noticias. Malas, distintas. Tu hijo va a ser padre otra vez. Mi corazón dio un salto. ¿Cuándo? En diciembre. Es niño. Le van a poner Mateo como mi padre. ¿Por qué me cuentas esto? Porque Jorge me preguntó por ti. Me dijo, Leopoldo, si mi papá está vivo, si sabes dónde está, dile que su nieto va a nacer y que me gustaría que lo conociera. Cerré los ojos. ¿Y qué más te dijo? Dijo, dile que lo siento, que no sé si todavía me quiere ver, pero que lo necesito. Y luego agregó algo más. Mateo, el mayor, también lo necesita. Está muy perdido. Tal vez su abuelo pueda llegar a él de una forma que yo ya no puedo. Hubo un largo silencio en la línea. José Antonio, ¿estás ahí? Estoy aquí. Tu nieto mayor tiene 16 años. Está en su última oportunidad antes de que las cosas se pongan realmente feas. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? No respondí inmediatamente. Miré por la ventana de mi departamento. El jardín estaba lleno de bugambilias moradas. El cielo comenzaba a oscurecer. Un día, Leopoldo me llamó y dijo, ahora sí te necesitan. La llamada de Jorge llegó 3 semanas después de que Leopoldo me diera la noticia. Le había dado mi número, algo que yo autoricé, aunque con dudas. El teléfono sonó un jueves por la tarde. Vi su nombre en la pantalla. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. ¿Papá? Su voz sonaba diferente, más vieja, más cansada. Jorge. Papá, gracias por contestar. Yo no sé ni qué decir. Entonces escucha. Hubo un silencio incómodo. Podía escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Papá, te extrañé, te extrañamos, todos. Durante estos años no pasó un día sin que pensara en ti. ¿Ah, sí? Sí, papá. De verdad, sé que cometimos errores, sé que te fallamos, pero nunca dejamos de quererte. ¿Cuándo fue la última vez que intentaste buscarme? Otra pausa. Hace como 4 años. Leopoldo me dijo que no sabía nada nuevo y dejaste de buscar. No fue así, papá. Es que pensé que si querías hablar, tú nos buscarías. Que tal vez necesitabas espacio y que lo mejor era respetarlo. Muy conveniente. Papá, por favor, no quiero pelear. Solo quiero que sepas que te necesitamos, que tu familia te necesita. Ahí estaba, la palabra que había estado esperando escuchar, pero no de la forma correcta. Me necesitan o necesitan algo de mí. ¿Cómo puedes decir eso? Porque te conozco, Jorge, porque soy tu padre y sé cómo hablas cuando quieres algo. Está bien, dijo con un tono más directo. Sí, las cosas han estado difíciles, no te voy a mentir. Desde que te fuiste, todo se complicó. ¿Todo qué? El dinero, papá, las deudas. Tuve que pedir préstamos. Brenda y yo casi nos divorciamos. Y Mateo está fuera de control. ¿Mateo? Tu nieto, papá. El que más te quería. No sé qué le pasa, se volvió violento. Lo expulsaron de 2 escuelas, ya no nos escucha, no respeta nada. Brenda dice que necesita terapia, pero no tenemos dinero para eso. ¿Y creen que yo soy la solución? No sé si eres la solución, papá, pero sé que eres lo único que no hemos intentado. El otro día Mateo me dijo, mi abuelo nunca me habría dejado llegar a esto.
Sentí un puñal clavarse en mi pecho. Entonces, Mateo tiene problemas y ahora sí se acuerdan de mí. Papá, no es justo. No puedes culparnos por... ¿No puedo? Jorge, durante toda mi vida yo les di todo. Mi tiempo, mi dinero, mi paciencia. Y lo único que pedía era respeto. Cuando ustedes me necesitaban, yo siempre estuve. Pero cuando yo necesitaba sentirme valorado, ¿dónde estaban? Tienes razón, admitió con voz quebrada. Tienes razón en todo. Fuimos unos egoístas. Te usamos. Te hicimos sentir que solo valías por lo que podías darnos. Pero papá, Mateo no tiene la culpa. Él te quería de verdad, te admiraba. Y cuando desapareciste, algo se rompió en él. No es mi responsabilidad, lo sé. Pero papá, no quieres conocerlo ahora. Ya no es el niño que dejaste. Es un adolescente perdido que necesita a su abuelo. ¿El abuelo que ustedes dijeron que ya había vivido su vida? Jorge se quedó callado. ¿Escuchaste esa conversación? Cada palabra. Papá. Brenda estaba frustrada. Yo estaba frustrado. Dijimos cosas horribles, pero no era lo que realmente sentíamos. Sí era. Por eso lo dijeron cuando creían que no los escuchaba. Entonces dime qué quieres que haga. Dime qué tengo que hacer para que me perdones. No necesito que me pidas perdón, Jorge. Necesito que entiendas por qué me fui. Ya lo entiendo. ¿De verdad? Porque suena a que sigues pensando que me fui para castigarlos. No fue así. Fue porque entendí que, estando ahí, nada iba a cambiar. Para recordarme a mí mismo que valgo algo más que mi pensión. Vales todo para nosotros, papá. Ahora sí, porque me necesitan. Pero hace 10 años, yo era el estorbo que siempre estaba. Jorge sollozó del otro lado de la línea. Lo siento, papá. De verdad lo siento. Hubo un largo silencio. Solo se escuchaba su respiración entrecortada. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Jorge? Que lo único que logró que me buscaras fue que Mateo se metiera en problemas. No fue amor. No fue que me extrañaras, fue necesidad. Papá, sí te extrañé, todos te extrañamos, pero tenías razón en irte, teníamos que aprender, y créeme, aprendimos. Estos años fueron un infierno, sin ti todo se cayó, la familia se desmoronó, yo me desmoroné, y Mateo pagó el precio más alto. ¿Y si regreso sin dinero? ¿Si regreso solo con mi presencia, me seguirían necesitando? Sí, dijo sin dudar. Porque lo que Mateo necesita no es dinero, es a su abuelo, el hombre que le enseñaba a arreglar cosas, el que le hacía aviones de papel, el que lo hacía sentir importante. Esas palabras se clavaron en algo profundo. Leopoldo me dijo que Mateo lo buscó, que preguntó por mí. Muchas veces, siempre pregunta. Papá, ese niño está perdido, está enojado con el mundo, pero cada vez que alguien menciona tu nombre, sus ojos cambian, como si todavía tuviera esperanza de que regreses. No sé si puedo hacer algo por él. Tal vez no. Tal vez ya es muy tarde. Pero al menos dale la oportunidad de intentarlo. Dale la oportunidad de tener a su abuelo de regreso, aunque sea por un rato. ¿Y ustedes? ¿Qué quieren de mí? Una segunda oportunidad. No para que nos sigas manteniendo, sino para demostrarte que aprendimos, que entendimos, que valoramos lo que teníamos y lo perdimos por idiotas. Voy a pensarlo. ¿Puedo llamarte de nuevo? Puedes intentarlo. Papá, una cosa más. ¿Qué? El bebé va a nacer en 3 meses. Me gustaría mucho que estuvieras ahí, que conocieras a tu nieto, que volviéramos a ser familia, una familia de verdad esta vez. Ya veremos. Gracias por contestar, papá. Aunque sea solo esto. Gracias. Colgué. Me quedé sentado en el sillón de mi departamento. Afuera, un perro ladraba. Los niños del edificio jugaban fútbol en el estacionamiento. La conversación había confirmado algo. Me necesitaban. Pero esta vez no era solo por dinero. Era por Mateo, el nieto que no tenía la culpa, el que había pagado el precio de una guerra que no era suya. Leopoldo me llamó esa noche. Jorge me contó que hablaron. Sí. ¿Y?
Y Mateo es la razón por la que estoy considerando regresar. No ellos. Él es una buena razón. ¿Tú qué opinas? ¿Vale la pena? Leopoldo suspiró. José Antonio, ese niño te busca desde hace años. Lo he visto. Tiene tu misma mirada. Esa mezcla de orgullo y dolor. Si hay alguien en esa familia que merece tu regreso, es él. Y si ya es muy tarde, tal vez lo sea. O tal vez llegues justo a tiempo. Pero hermano, ¿cuánto tiempo más vas a vivir preguntándote qué hubiera pasado? Entonces Leopoldo me dio una noticia que selló mi decisión. Mateo me buscó de nuevo hace 2 días. Me preguntó si sabía dónde estabas. Le dije que sí. ¿Y sabes qué me dijo? Dígale a mi abuelo que lo necesito, que no por dinero, solo lo necesito. Cerré los ojos. Mi nieto me necesitaba. Y esta vez no era un pretexto. El bebé nació el 12 de diciembre. Mateo José, 3 kilos 200 gramos. Leopoldo me mandó la foto por mensaje, un niño de ojos cerrados, envuelto en una cobija azul, con ese gesto arrugado que tienen todos los recién nacidos. Mi nieto, porque sí, había pasado una década entera. Mi pelo era completamente blanco, las arrugas alrededor de mis ojos se habían marcado más. Mis manos tenían manchas de la edad que antes no estaban, pero mi espalda seguía recta, mi mirada seguía firme. Decidí regresar 3 semanas después del nacimiento. No avisé mi regreso, solo hice una llamada una vez, meses atrás, para que supieran una cosa, que seguía vivo, nada más. Tomé un autobús de Cuernavaca a la Ciudad de México un sábado por la mañana. El trayecto duró 2 horas. Llevaba una mochila pequeña con 2 cambios de ropa y los documentos importantes, nada más. Leopoldo me esperaba en la terminal. Me vio bajar del autobús y sonrió. Estás más flaco, hermano. Estoy más ligero, corregí. ¿Listo? Listo. Me llevó directo a casa de Jorge, una casa en satélite al norte de la ciudad que no conocía, más pequeña que el departamento donde vivían antes, pero bien cuidada. Paredes de color beige, un jardín diminuto, una cochera para un solo auto. ¿Te acompaño?, preguntó Leopoldo. No, esto lo hago solo. Nos abrazamos. Ese abrazo largo de hermanos que saben que se juegan algo importante. Suerte, José Antonio. Gracias por todo, Leopoldo. Caminé hacia la puerta. Eran las 3 de la tarde. Escuchaba voces adentro, risas, el llanto de un bebé. Toqué el timbre. Los sonidos adentro se detuvieron. Escuché pasos. La puerta se abrió. Brenda estaba del otro lado. Tenía el cabello más corto, algunas canas que antes no tenía. Me miró como si viera un fantasma. No puede ser, susurró. Hola, Brenda. No me invitó a pasar. Se quedó paralizada, con la mano en la manija de la puerta. Jorge, llamó, sin quitarme los ojos de encima. Jorge, ven. Mi hijo apareció detrás de ella, más delgado, con entradas profundas en el cabello, ojeras marcadas. Cuando me vio, la sangre se le fue del rostro. Cuando crucé la puerta, nadie gritó mi nombre. Mi hijo se quedó pálido, como si hubiera visto un fantasma. Mi nora dio 2 pasos hacia atrás, llevándose la mano al pecho, y desde la sala, Claudia soltó, casi sin voz. No, no puede ser. Durante unos segundos, nadie se movió, nadie se acercó, nadie me abrazó. Jorge fue el primero en reaccionar, no con alivio, con incredulidad. Papá, ¿eres tú? ¿De verdad eres tú? Su voz temblaba entre el shock y algo que parecía miedo. Pensamos. Brenda dijo que tal vez. No terminó la frase. Esto no puede estar pasando, dijo Claudia desde la sala temblando. Justo ahora. No. Entendí entonces que mi regreso no era exactamente una buena noticia. Era algo más complejo. Era culpa materializada. Entré. Claudia estaba sentada en el sofá, con el bebé en brazos. Había envejecido. Líneas de expresión alrededor de la boca. El cabello con más canas de las que ocultaba el tinte.
y junto a la ventana, de pie, estaba Mateo. Ya no era el niño de 6 años. Era un adolescente alto, de hombros anchos, con mi misma mandíbula cuadrada. Llevaba una playera negra, jeans rotos y tenía una cicatriz reciente sobre la ceja izquierda. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Abuelo», susurró. Fue la única persona que se movió hacia mí. Me abrazó, fuerte, como si temiera que fuera a desaparecer otra vez. «Pensé que nunca ibas a regresar», dijo contra mi hombro. «Aquí estoy, Mateo». Jorge cerró la puerta detrás de mí. El ambiente se sentía denso, cargado. «Papá», Jorge finalmente encontró palabras. «¿Por qué no avisaste? ¿Por qué así?» «¿Avisar? ¿Como cuando ustedes avisaban que iban a usar mi dinero?» «No empieces, papá», intervino Claudia. «Ya pasaron 10 años. ¿Para qué regresas ahora? Para conocer a mi nieto y para ver a Mateo. ¿O esos derechos también me los van a negar?» Brenda cerró la puerta de la entrada. «Suegro, no es que no queramos que esté aquí, es solo que es muy repentino». Mateo se separó de mí, pero no me soltó del brazo, como si necesitara confirmar que era real. «¿Repentino?», dije. Llamé a Jorge hace meses, le di tiempo de prepararse. ¿Qué más quieren? Jorge se pasó las manos por la cara. «Papá, las cosas están complicadas ahorita. Tenemos deudas. El bebé tiene gastos médicos. No es buen momento para... ¿Para qué?», interrumpí. «Para que regrese sin dinero». El silencio confirmó mis sospechas. «Quiero conocer al bebé», dije, mirando a Claudia. Ella dudó. Miró a Jorge. Él asintió. Claudia se levantó y me entregó al niño con cuidado, como si temiera que yo fuera a desaparecer otra vez con él. Mateo José, pequeño, frágil, con ese olor dulce que tienen los bebés. Sus manitas se movían buscando algo. Sus ojos aún no enfocaban bien. Sentí algo quebrarse dentro de mí. Ternura mezclada con tristeza. «Es hermoso», dije. «Se parece a ti», murmuró Jorge. «Tiene tu nariz». Le devolví el bebé a Claudia. Luego miré a cada uno de ellos. Finalmente mi mirada se detuvo en Mateo. «¿Estás bien, mijo?». Mateo negó con la cabeza. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. «No, abuelo, no estoy bien, pero ahora que estás aquí, tal vez pueda estarlo». Me senté en el sillón. Mateo se sentó a mi lado, sin soltarme el brazo. «Vengo a poner las cosas claras», dije mirando a Jorge y Claudia. «Regresé porque mi nieto merece conocerme y porque Mateo me necesita. Pero no volví como cajero, volví como abuelo y como hombre». «Papá, nadie te está pidiendo dinero», dijo Claudia, aunque su tono no sonaba muy convincente. «Todavía no, pero lo harán, y cuando lo hagan, les voy a decir que no. Y si me dejan de hablar por eso, pues que así sea». Brenda se cruzó de brazos, pero no dijo nada. «Desaparecí por 10 años. Desaparecí de sus vidas», continué. «Fue para que entendieran lo que valía mi ausencia, para que aprendieran que yo no era un mueble, que era su padre, que merecía respeto, no solo cuando tenía algo que ofrecerles». «Lo entendimos, papá», dijo Jorge, sentándose frente a mí. «De verdad lo entendimos. Vamos a verlo. Si de verdad lo entendieron, me van a tratar diferente. Me van a buscar no cuando necesiten, sino cuando quieran. Me van a preguntar cómo estoy, no cuánto puedo dar». Mateo apretó mi brazo. «Yo solo quiero que estés aquí, abuelo. No me importa nada más». Le puse la mano sobre su hombro. «Por eso volví, Mateo. Por ti». «¿Y por nosotros?», preguntó Jorge. «¿Hay alguna oportunidad para nosotros?». «Las oportunidades no se piden, Jorge, se ganan». Me levanté del sillón, saqué de mi bolsillo un papel doblado. Era mi nueva dirección en Cuernavaca. «Este es mi domicilio y este es mi número de teléfono. Pueden buscarme cuando quieran, pero sepan que ya no vivo aquí. Ya no vivo esperando sus llamadas, vivo mi vida. Y si quieren ser parte de ella, bienvenidos,
pero bajo mis términos. Dejé el papel sobre la mesa de centro. ¿Te vas ya?, preguntó Claudia. Sí, vine a lo que vine. Ya conocí al bebé, ya vi a Mateo. Papá, quédate a cenar, pidió Jorge. Por favor. Otro día, cuando sea una invitación, no una obligación. Abuelo, espera. Mateo se levantó. Puedo visitarte. Cuando quieras, mijo. ¿De verdad? De verdad, pero con una condición. ¿Cuál? Que vayas porque quieres estar conmigo, no para huir de tus problemas, porque si vienes, vamos a trabajar juntos en arreglar lo que está roto en ti. Mateo asintió, limpiándose las lágrimas. Está bien, lo prometo. Caminé hacia la puerta. Jorge me acompañó. Papá, gracias por venir, por darnos esta oportunidad. No me agradezcas todavía. Demuéstrame que vale la pena. Lo haré. Salí de esa casa sintiéndome diferente, no más ligero, diferente. Leopoldo me esperaba en la esquina. ¿Cómo te fue? Como esperaba, con una diferencia. ¿Cuál? Mateo, ese niño me necesita de verdad, no por conveniencia, de verdad. ¿Y vas a estar ahí para él? Voy a intentarlo, pero bajo mis términos. Ya no soy el abuelo que dice sí a todo. Soy el abuelo que enseña límites, respeto y dignidad. Leopoldo sonrió. Eres un hombre terco, pero con dignidad. Soy un hombre terco, pero con dignidad. Subimos al coche. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo retrovisor. Mateo estaba en la puerta mirándome partir. Levantó la mano. Yo hice lo mismo. Mi ausencia les enseñó lo que mis palabras nunca pudieron. Pero la verdadera lección apenas estaba comenzando, porque desaparecer fue fácil. Lo difícil fue volver sin deberle nada a nadie.